Y ahora sí, ya estamos. Ya. Bien. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, hermano. Qué cosa. Perdón, que me entusiasmo y casi estas cosas siempre se me olvidan, pero sé que es importante que ustedes tienen que después revisar. Bien, seguimos. Entonces, la existencia de Dios el Espíritu Santo, lo mencionamos de antes, es muy importante para todo lo que va a significar lo que va a venir después, ¿sí? Después, especialmente en la obra de la salvación de Cristo Jesús. Eso es lo que veríamos en Hebreos capítulo 9, que es un pasaje espectacular en cuanto a la Trinidad. Luego la creación, que ustedes ya conocen todo esto, hablamos de Génesis 1:1, Dios creando, Dios el Espíritu Santo moviéndose sobre la faz de las aguas, ¿cierto? Y luego nos encontramos con a Cristo Jesús hablando ya en el Nuevo Testamento también, participando de esta misma creación. Por lo tanto, vemos que el plural que aparece allá en Génesis 1:1, que es la palabra Elohim, que es una marca una pluralidad, ¿cierto? Nos está hablando entonces de Dios en su plena Trinidad, participando de la creación en Génesis 1:1. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de Dios el Espíritu Santo, lo primero que tenemos que ver es el tema de su existencia. ¿Sí? Y acá es donde en esa existencia hay un comentario que está ahí, y hay dos palabras raras que yo quiero, no raras, pero poco usadas, digamos, en el común, en las predicaciones probablemente muy poco se usan, y es la palabra inmanencia y la palabra trascendencia. ¿Sí? Trascendencia e inmanencia, ¿sí? Bueno, en el texto que yo te mandé aquí, aparece la expresión, ¿cómo se llama? Aparece la expresión, ¿cómo se llama? Inmanente, ¿sí? ¿Alguien sabe de qué está hablando la inmanencia? ¿De qué es lo que sería la inmanencia? Que habita. Ya, bueno, claro, ahí dice habita, ¿cierto? Pero ¿cuál es la idea? ¿Alguien ha estudiado antes lo que es la inmanencia o la trascendencia? ¿No? Bueno, es un tema muy interesante, hermano, pero yo lo voy a tratar de hacer lo más sencillo posible para que se entienda bien, ¿sí? Mira, y después te voy a dar un link para que después tú lo puedas buscar y lo puedas leer con más tranquilidad, ¿sí? Voy a leer primero el comentario que está ahí en el manual y después te voy a añadir algunas cosas. El Espíritu Santo dice como deidad inmanente, mira, que habita en toda la creación manifiesta. Ahora, esto hay que tener cuidado con esto, que habita en toda la creación manifiesta, porque podríamos confundirlo con algo que es el panteísmo, ¿sí? ¿Han escuchado esa palabra panteísmo? Una palabra, bien. ¿Qué significa panteísmo? Dios es todo. Dios está en todos lados, Dios es todo. Claro, Dios es todo y Dios está en todo. Esa es la idea del panteísmo, Sí. que es obviamente por ejemplo, la línea hindú, no los indios, sino que la línea hindú, la religión hindú, tiene justamente un Dios muy panteísta. Es decir, dioses panteístas, dioses que están en todo. La palabra pan significa todo y teo es Dios. Entonces, Dios es todo, todo es Dios. De ahí, por ejemplo, que la vaca le dan una categoría de deidad, a ciertos árboles, en fin. Bueno, en Chile también tenemos, en Chile, por ejemplo, todo el tema de nuestros pueblos originarios, chilenos y latinoamericanos también, y en todo el mundo, la mayoría, ¿cierto? Tienen una línea más bien panteísta, en el sentido de atribuir cosas, por ejemplo, sagradas, a árboles, a animales, a vientos, etc. ¿Sí? Bien, esa es la idea del panteísmo, atribuye la presencia de Dios directa en las cosas creadas. Bueno, la inmanencia no apunta a eso. La inmanencia no está diciendo de que Dios habita en un árbol, por ejemplo, que Dios habita en el agua, que Dios habita en el cielo, en una nube, sino lo que está diciendo el texto es que Dios establece su presencia, que es una cosa distinta. Dice ya, voy a leer, en toda la creación manifiesta su presencia, por lo que nosotros denominamos las leyes de la naturaleza. Él es el principio del orden y de la vida, el poder organizador de la naturaleza creada.
todas las fuerzas de la naturaleza no son sino solo evidencias de la presencia y operación del Espíritu de Dios. Ahora, estas fuerzas de la naturaleza, una cosa, la otra cosa son las fuerzas mecánicas, ¿sí? La acción química, la bioquímica de las plantas y animales, la energía relacionada con la acción nerviosa, y aquí se añade algo interesante, la inteligencia y la conducta moral no son otra cosa que pruebas de la inmanencia de Dios de la cual el Espíritu es el agente. Sé que esto todavía no trae claridad mucho a nosotros, entonces les voy a dar un poco más adelante para que ustedes me entiendan, ¿sí? Escuchen, no es tanto la presencia del Espíritu como su existencia eterna, ¿sí? Es decir, ¿qué es lo que a nosotros nos debe importar en todo sentido, o en primer lugar? Es la existencia de Dios el Espíritu Santo. Porque al tener la existencia del Espíritu Santo, entonces se dio lugar su presencia en nosotros. ¿Me entienden? El hecho de que Dios exista, ahora en esa existencia se nos dio su presencia. Por ejemplo, nosotros antes de ser creyentes no estábamos habitados por el Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo con eso? No teníamos el Sí, Espíritu Santo morando en nosotros. Pero sí, ¿el Espíritu Santo existía? sí, Bien, esa es la cosa. sí, La existencia es primordial para mostrar su existencia. Antes de Génesis 1:1, ¿Dios existía? Sí, Sí, existía. Pero ¿qué es lo que sí, hace Génesis 1:1 en adelante? Nos muestra la presencia activa de Dios en la creación. ¿Sí? Bien. Cristo Jesús, ¿existía antes de venir a la tierra? La sí, respuesta es sí, porque sí. Apocalipsis nos dice que el Cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo. Por lo tanto, tenemos a Cristo que viene acá. Entonces, una cosa es presencia y la otra cosa es existencia. ¿Está quedando claro el concepto? El Espíritu Santo entonces existe como existe Dios el Padre y Dios el Hijo. No es que fue creado más tarde, ¿entienden? No es que, ahora primero el Dios Papá, después Dios el Hijo, y bueno, al último le damos origen a Dios el Espíritu Santo. No, la Biblia nos muestra un Espíritu eterno, por lo tanto la existencia de Dios el Espíritu Santo es eterna, ¿sí? Bien, lo mismo pasa con la obra espiritual. Así como no puede haber presencia del Espíritu Santo si no hay existencia del Espíritu Santo, no puede haber entonces una obra espiritual sin una existencia espiritual. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sabemos que una persona no creyente no puede hacer una obra espiritual? A ver, ¿por qué? ¿Por qué una persona no creyente no puede hacer una obra espiritual? Porque no tiene el Espíritu Santo. Bien, primero porque aunque el Espíritu Santo existe, el mismo Espíritu Santo aún no mora en esa persona. No tiene su presencia. Por eso que fue importante, ¿se acuerdan cuando va Pedro y tiene que ir a Cornelio? Cornelio era un hombre que temía a Dios, pero no estaba todavía con toda la presencia de Dios en sí. Una cosa es saber de Dios y la otra cosa es vivir bajo el molde, hablemos así, del Espíritu Santo. Saber del Espíritu Santo no me hace que tenga la presencia del Espíritu Santo. ¿Se explica? Bien, Pastor, una pregunta, sí, sí, dímelo. Entonces la inmanencia o que Dios sea inmanente significa Sí. que Él siempre está, pero no necesariamente habita, ¿o no? Bien, bien. Gracias por la pregunta. Voy a ir tratando de responderla de una forma simple. Entonces, la pregunta que uno haría sería ¿cuál? Sería, entonces, ¿cuál sería la trascendencia y la inmanencia de Dios el Espíritu Santo? Bien. ¿Cómo trascendió Dios el Espíritu Santo hacia nosotros? ¿Cómo trascendió? Ya.
Y la respuesta es, trascendió a través de la creación junto a Dios el Padre y Dios el Espíritu Santo. Esa forma en la que él trascendió, ¿sí? Pero cómo él muestra su inmanencia. Aquí es donde está en tu mano la respuesta, hermano. ¿Sí? ¿Dónde está la inmanencia de Dios el Espíritu? Él ahora no solamente creó, ese es el proceso de la trascendencia. Él creó, pero la inmanencia nos muestra que Él es el principio del orden y de la vida. Es decir, no solamente crea algo, sino que crea, junto con Dios el Padre y el Hijo, crean algo ordenado y crean algo que da vida. Y que esa vida va a continuar. ¿Se acuerdan lo que continuamente Dios le dijo a los hombres a Adán, y después se va repitiendo en otros hombres? Que tenían que multiplicarse, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Tenían que multiplicarse. Bien. Entonces, la trascendencia es que Él creó. Como Dios, Él crea, tiene el poder absoluto de crear. Pero su inmanencia lo lleva a que ahora esto creado tiene que tener un orden y alguien tiene que hacer ese orden. Alguien tiene que organizar lo que se había creado. Alguien tiene que controlar las fuerzas, o hablemos así, la naturaleza que se había creado. Alguien tenía que controlar estas fuerzas, ahora que eran la parte química, el ser humano, los animales. Tiene que ver ahora quién nos controla. ¿Quién nos controla? Si Dios nos creó, Padre, Hijo y Espíritu Santo nos creó, ese fue su poder trascendente. Pero su poder inmanente es el que me lleva ahora a que alguien toma control de lo que hizo. Sigo, voy a explicarlo de esta manera para que lo sigamos entendiendo. Pero, pastor, así, una pregunta, si la entendí bien. Sí. Por ejemplo, si Dios creó el universo, limitémoslo solamente al universo Ya, con todos los planetas y cada uno de ellos, y sí. los deja ahí. Pero Él les da después, eso es trascender, y después en su inmanencia, Él les da el orden y la rotación y la permanencia y todo eso. Exactamente, tal cual. Ya. Bueno, hay un principio para que ustedes, hay una secta falsa, que con esto ustedes me van a entender, a los mormones, ubican a los mormones, ¿verdad? Ya. ¿Cuál es el principio creador de los mormones? ¿Cuál es el principio? O voy a ir a otra secta para que me entiendan mejor. Creo que es la que no eran los mormones, sino que eran los masones. Ubican la línea masónica, ¿verdad? ¿Han escuchado de los masones? Bien. ¿Sí? ¿Cómo ellos llaman a Dios? ¿La línea masónica cómo lo El llama? creador. El arquitecto, el gran El gran arquitecto. El arquitecto. arquitecto. El arquitecto, el gran arquitecto, el arquitecto. Ustedes saben que la simbología que tienen son una escuadra y cosas que tienen que ver con esa línea, ¿cierto? Bien. Así es. Muestran entonces que hay un arquitecto, es decir, que hay alguien que trascendió, ¿sí? ¿Sí? Ahora, hay un problema porque no lo ven como un Dios inmanente. ¿Por qué? ¿Por qué la masonería no ve a un Dios inmanente? ¿Alguien sabe? Dentro de los principios que maneja la masonería, es creer que hay un Dios que es trascendente, pero que cuando Él crea, Él deja su creación. Él la deja para que la creación se rija por sí misma. Bueno, este es justamente no tener un Dios inmanente. La inmanencia nos dice que Dios crea, trasciende en la creación, pero la inmanencia nos dice que Él controla, no se desliga de su creación. ¿Sí? ¿Vieron cuando uno ve toda la escritura antigua testamentaria, hablando de cómo Dios controla el agua, las olas, Él usa los rayos, los relámpagos, los terremotos, todo esto? Bueno, esa es la inmanencia de Dios. Él teniendo control absoluto de su creación. ¿Sí? Bien, gracias por el aporte. Entonces, ahora nos encontramos con,
voy a seguir un poquito más adelante, pero déjenme mostrarle un par de versículos que nos van a ayudar mucho. Hago una pregunta lógica. La pregunta lógica es, ¿puede entonces habitar Dios sobre la tierra? Puede habitar Dios sobre la tierra. Claro. Ahora, acompáñame. Segunda de Samuel, capítulo 7, versículos 5 y 6. Segundo de Samuel 7, 5 y 6. No se preocupen porque este material lo van a tener, ¿sí? Para que no crean que no lo Ya. Yo les voy a mandar después un link para que lo puedan tener. Segundo Samuel, ¿cuánto dijo? Segundo de Samuel, capítulo 7, versículos 5 y versículo 6. Segundo de Pastor, Samuel 7, 5 y 6. ¿Alguien lo quiere leer? ¿Alguien quiere leerlo? Yo, hermano, Ya, léalo, por favor. dice así: Ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, ¿tú me has de edificar casa en que yo more? Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. Bien. Ustedes saben ahí que ¿cuál era el interés mayor que tenía aquí David? Edificarle casa a Dios, templo a Dios. Bien. Él ¿cierto? En su deseo profundo era que él quería construir a Dios una casa, ¿cierto? Entonces él dice, la respuesta que recibe de Dios es, ¿eres tú el que me va a edificar una casa para morar en ella? ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que hizo Dios? Dios se limita a habitar en el tabernáculo, ¿cierto? Ustedes conocen en el arca, etcétera, ¿cierto? Hay una forma donde Dios se limita, no significa que, obviamente, Dios mismo, con todo su esplendor, con todo estaba ahí. Obviamente que es una forma también donde Dios quiso caminar con su pueblo de una forma especial. Pero mira lo que dice ahora este otro versículo. Mira lo que dice Primero de Reyes 8:27. Esta es la pregunta una pregunta que es obvia, que se tiene que hacer el creyente. O sea, así hizo esta persona, ¿cierto? ¿Qué dice Primero de Reyes 8:27? Pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener. ¿Cuánto menos esta casa que yo he edificado? Imagínense, es obvia la pregunta, ¿cierto? Pero es cierto que Dios, que ni los cielos lo pueden contener, va a estar viviendo acá. ¿Se dan cuenta? Esa es la pregunta que surge en cuanto a la trascendencia y la inmanencia. Hermano, y por eso es que a veces nos cuesta hablar mucho de la grandeza de Dios, porque obviamente que es increíble, es increíble. Ahora, lo que hemos tratado un poquito de ver, es mostrarte este Dios trascendente, porque Dios es distinto de su creación, no es parte de ella. Lo que hizo Dios fue crear esta creación, por lo tanto, está por encima de esta creación. ¿Estamos de acuerdo? La sustenta y también la dirige, ¿sí? Entonces, esto es lo que Dios hace, lo que Dios hizo, creó y está por encima de lo creado. Esta es la trascendencia de Dios. Por eso cuando hablamos de Dios acá, yo quiero incluir a Padre, Hijo y Espíritu Santo, como el texto lo dice en Génesis 1:1. Entonces, ¿qué es lo que pasa con este Dios, con nuestro Dios? Que Dios, al crear todo y estar por encima de toda creación, Él no puede estar supeditado, Él no puede estar, no se le puede ordenar algo, Él no lo podemos limitar, no depende de nuestro sentido, ¿entienden? ¿Por qué? Porque Él creó todo, incluyendo la creación humana. Esto dice Génesis capítulo número 1. Por lo tanto, Dios, al ser más grande que su creación, es imposible que Él dependa de ella. ¿Se explica?
Dios creó de la nada, crea todo lo que nosotros que conocemos como la creación, por lo tanto, Él no depende de su creación. Por- Sí mostró su trascendencia. Es decir, viene la pregunta, si Dios no hubiese creado los cielos y la tierra, ¿sigue siendo Dios? Sí. ¿Seguía Sí. siendo Dios? Seguía siendo Dios. Sigue siendo Dios. No, el problema no estaba en que Él no tenía que probar que era Dios, porque Él es Dios. No es como nosotros que a veces tenemos que probar algo para demostrar. Él en este caso, como no lo necesitaba, lo hace por amor a su propio nombre y a su propia gloria, creando todo lo que nosotros hoy día podemos ver, incluyendo al ser humano. Ahora nos vamos a la parte de la inmanencia. La creación misma sí depende en todo sentido de Dios. Dios no depende de su creación, pero su creación depende en todo sentido de Dios. Esta es la inmanencia. ¿Me explico con lo que quiero decir, hermano? Dios crea, está por sobre la creación absoluta, no depende en nada de su creación. ¿Qué es lo que hace por otro lado? La creación depende de todo sentido de Dios. Todo lo creado de su creador lo necesita de él para su subsistencia y funcionamiento. Adán, no sé si tenía claro todo el principio de lo que significaba que si no hacía algo en el huerto, se le iba a morir una planta, por ejemplo, o algo. Él necesitaba de Dios que había trascendido, que le había dado la creación, y ahora Adán tenía que aprender de su creador para justamente hacer en el huerto lo que Dios quería. Ahora, yo sé que no nos detenemos en estos detalles, ¿cierto? Porque uno lee nomás, ¿cierto? Que Dios le dijo al hombre que cuidara el huerto, ya. Pero ¿cómo le pide a un hombre que no tiene idea de huerto que cuide el huerto? Para nosotros es fácil, ¿por qué? ¿Por qué es fácil para nosotros? Si alguien te dice a ti, oye hermano, ¿por qué no va a regar las plantas? ¿Por qué te es fácil? Porque ya conocemos la actividad. ¿Alguien ya lo Porque ya hizo? conocemos que las plantas sin agua se mueren, porque esto ha pasado ya hace ¿cuántos años? Más de 5.000 años, que ha pasado exactamente lo mismo. Entonces, pero Adán tenía que empezar a entender que había alguien que había creado todo esto, pero que no lo había dejado solo. Solamente que no podemos tener, Dios no colocó todos los detalles allá en Génesis 1.1, ¿me entiendes? Dios tuvo que, obviamente, enseñar a él. Mira, esta es una semilla, y esto pasa así, y esto pasa así, todo esto. No sé si me explico, hermano. A veces uno da por hecho como que, pero Adán entendía claramente que si él, había una rosa, en eso no había espinas todavía, pero después en la espina, pero si él sacaba un gancho, la enterraba, claro, ahí sacó una patilla, diríamos en chileno, ¿cierto? Y de ahí hizo varias patillas y sacó un rosal tremendo. Ay, después se dio cuenta de los colores y empezó. Sí, eso lo sabemos nosotros. Bueno, eso es lo que tiene que ver con la inmanencia de Dios. Él no dejó su creación sola. Se involucró con ella, participó en todo momento de ella y la sostuvo. A eso se refiere la inmanencia. Dios en forma inmanente opera en cada detalle de su creación, la dirige, está inmiscuido en ella. Por eso cuando tú lees Salmo 139, ¿qué es lo que te dice? ¿Qué es lo que te viene en Salmo 139? A ver, a la cabeza. Hay como 7 más o menos atributos de Dios en el Salmo 139. ¿Cuál es el que más resalta a la vista? ¿Recuerdan?
tu embrión vieron mis ojos. No faltó ni una cosa que estuvo allí. Una cosa que resalta es la creación de Dios. Es el Dios trascendente. Pero ¿qué hizo este Dios trascendente con esa creación humana? La sostuvo, la sostiene y la sostendrá. Esto es la inmanencia de Dios. ¿Quién le da el agua a los animales para que beban? Hay que hablar entonces primero del Dios que trascendió y creó el agua, ¿cierto? ¿Para qué? Para que su creación animal pudiera vivir. Flora y fauna. Sin agua estarían muertas. Necesitábamos un Dios trascendente para que después, en la inmanencia de Dios, esta flora y fauna pudiera avanzar. ¿Sí? Bien. Esto es muy claro. Ahora, ¿qué pasó con la cultura moderna? La cultura moderna lo que hace, lo que les vaya a mandar después para que lo vean de doctor es muy interesante. Él dice, la cultura moderna se ha encargado de domesticar a Dios. Es fuerte lo que dice, ¿eh? ¿Qué significa domesticar a Dios? Es decir, que uno toma a Dios y le dice a Dios todo lo que tiene que hacer. Y eso no funciona. Porque jamás la creación le va a poder decir al creador qué es lo que tiene que hacer. ¿Sí? Bien. Entonces, Dios, al estar cerca de su creación, muestra su inmanencia. Pero Él está encima de su creación, por lo tanto, Él es trascendente. Él está encima, es trascendente, Él se acerca, entonces es un Dios inmanente. Viene la pregunta. Es que, por ejemplo, el mismo Salmo 139, donde dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentar, mi levantar, has sentido Yeah. desde lejos mis pensamientos, todo eso es inmanente. Exactamente. Es el Dios que creó al hombre y no lo dejó para que él se diera cuenta, para que él en una de esas dijera, uy, no. Dios guió al hombre. Pues dice, los cielos de los cielos no te pueden contener. ¿Cómo llega un hombre común y corriente, hermanos, a un pensamiento tan sublime? Es imposible. ¿Entiendes? Tiene que ser alguien que baja al corazón de un hombre. Decir, los cielos de los cielos no te pueden contener. ¿Cómo sabía este salmista que había cielos de los cielos? Obviamente los relatos bíblicos ya estaban, ¿cierto? Los primeros escritos. Pero imagínate eso. Entonces, creo que cuando ustedes ven la materialización de lo que Dios hizo, nos muestra esta trascendencia. Pero continuar con el hombre. Continuar con el hombre. Y ahora viene la pregunta que les quiero hacer. La salvación nuestra, del hombre, muestra la trascendencia y la inmanencia de Dios. ¿Cómo? Esta es una pregunta de prueba por si acaso. ¿Cómo la salvación que Dios nos dio muestra tanto la trascendencia como la inmanencia de Dios? A ver, ¿qué piensa? Oh, yo tengo una teoría. Ya, a ver, vamos con la teoría. Bueno, la trascendencia puede ser, primero, que hay un nacimiento espiritual, una creación, y la inmanencia es que no nos deja solo en ese camino después de haber sido renacido, sino que el Espíritu Santo, la obra del Espíritu y la palabra nos siguen guiando hasta llegar a la meta final, que es ser perfecta en Cristo Jesús. Y finalmente con la función final en el cielo. Ya, bien. Hay una obra única que es salvadora, que transforma, que nos hace pasar de muerte a vida, y después viene
la santificación durante el camino que hay que recorrer hasta la salvación, hasta la trascendencia. Ya, bien. Bien. Mira, Andrea, a ver, Eliseo. La trascendencia es que Él preparó nuestra salvación de antes de la fundación del mundo. Y la inmanencia es que Él está presente con nosotros por medio de su Espíritu. Ya, bien, bien. Tenemos entonces que hay algo preparado de un Dios, digamos, pleno, que sería la salvación, y la trasciende, digamos, hacia la humanidad. Eso más o menos te entiendo, ¿verdad? Y luego sería la inmanencia. ¿Cómo dijiste la parte de la inmanencia? Por medio de su Espíritu Santo. Ah, ya. Está siempre presente con nosotros. Ya, la presencia entonces de Dios de Espíritu. Ya, muy bien. A ver, ¿qué otro pensamiento hay? A ver. Yo pensé en Isaías cuando dice que Él nos creó, nos formó y nos llamó. Ya. Bien. Eso. Bien. Ya. Bien. Tenemos lo siguiente. ¿Han escuchado esta expresión, Dios es el autor de la historia? ¿Han escuchado esta? Bueno, esa es la trascendencia. Dios es el Dios de la historia. Por lo tanto, vamos a encontrar a un Dios trascendente en todas las áreas desde la creación en adelante. No hay evento donde Dios no haya trascendido, por así decirlo. Ahora, ¿dónde se mostró la inmanencia de Dios? Fue en un hecho muy particular. ¿Cuál fue? Está bien lo que dice Eliseo, eso es posterior, pero está bien, está unido, porque no es que haya segundas ni terceras ¿El partes. sacrificio de su hijo? Antes. La promesa. El Dios eterno, imagínense, el Dios eterno crea al hombre santo, el hombre peca, camina con el hombre, está con el hombre, ¿cierto? Y ahora este Dios santo decide, o había decidido ya en la eternidad, que iba a haber un Salvador para este mundo, ¿cierto? Lo pensó. Y en un momento, él hace trascendente su salvación. ¿Cómo mostró la inmanencia? ¿Cómo se mostró la inmanencia de Dios? A través de la humanización de Jesucristo. Allá está. Este es. Dios muestra totalmente su inmanencia cuando Cristo se hizo hombre. Cuando Él fue tentado, cuando Él padeció, cuando Él se relacionó con su creación. ¿Entienden? Él, el Dios eterno, no teniendo razón, entrega ahora a su Hijo. ¿Y qué se logra entonces? ¿Qué logró entonces ahora el hombre? Hablemos del creyente. Dios trasciende en la historia, envía a su Hijo. Ahora este Hijo muere por nosotros, es entregado por nosotros, es habitado por el Espíritu Santo, como bien dijo Eliseo. ¿Qué es lo que se logró con la inmanencia? La trascendencia. Ya la trascendencia va de la mano, ¿sí? ¿Qué más? La salvación. La salvación es dada porque ese es el evento histórico. ¿Cierto? Ese es el la reconciliación. Ya, la reconciliación. ¿Qué más? El orden. Ya, el orden. ¿Qué más? Les voy a dar una palabra que con esta me lo van a entender. A Dios, a la primera persona de la Trinidad, se le conoce como Dios, ¿qué cosa? Padre. Padre.
¿Cuál es la connotación del padre? ¿Qué significa ser padre? Creador. Tiene hijos. ¿Ya? Que Sí, tiene creador. hijos. Ya, que tiene hijos, sí, muy bien. ¿Qué más? Protector, cuidador. Allá está. Este es el punto. Dios es padre, no solamente porque tiene hijos, o sea, eso es porque sí tiene hijos, por supuesto. En el caso tenemos el unigénito Hijo de Dios, ¿verdad? Pero ¿qué hace el Padre? ¿Qué hizo el Padre mientras Jesús estuvo en la tierra? ¿Cómo le mostró a su propio Hijo su inmanencia? ¿O lo dejó nomás? No. A través del Bueno, Espíritu Santo. tú naciste y ahora, listo, tú... Hablaba A con través del él. Espíritu. Hablaba Hay con Noah. dos eventos que son pero marcadamente inmanentes, hermanos. Voz del cielo que dijo, este es mi hijo. Mi hijo. ¿Qué Amado. La más? paloma a través del bautismo. Pero dijo, este es mi hijo. ¿Qué cosa? ¿En quién tengo Hijo amado. complacencia? Amado, Ah, amado. Lo que hace este Dios que no se puede contener, muestra amor. Evento de la transfiguración. Este es mi hijo, en el quien tengo complacencia, en quien mi corazón se alegra. Nos muestra a un Dios cercano, a un Dios todopoderoso, pero a la vez accesible, un Dios santo, pero también un Dios que se acerca al pecador. Y acá un Dios que nos entiende en nuestras luchas y en nuestras debilidades. Esta es la inmanencia. Y hermanos queridos, cuando ustedes les manden el documento y lo puedan ver, se van a dar cuenta de esto. El Dios que trascendió, el Dios que hizo venir a Cristo Jesús, ahora se mostraba y ahora han escuchado muchas veces ustedes la palabra Emmanuel. ¿Se acuerdan? ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Allá está la inmanencia de Dios. Ujú. El Dios que no puede ser contenido en los cielos de los cielos. Ahora caminaba como en el huerto, caminó con Adán y Eva. Ahora Cristo Jesús caminaba con sus discípulos. Emmanuel, Dios con nosotros. Esta es la inmanencia. El Dios que crea, que trasciende, pero el Dios que vive, habita, está con su creación. ¿Cuál es la religión mundial más grande del mundo que no tiene un Dios inmanente? Hay cerca de 6, 7 religiones muy grandes, pero hay una en particular que cree que Dios es el creador de todo, que es trascendente, pero, ¿cómo se llama? Pero, Los musulmanes. Los musulmanes, sí. ya, tal cual. La línea musulmana, ¿saben cómo ve a Dios? Lo ve como un Dios lejano, un Dios que no se le puede acceder, un Dios tan santo que no puede, imposible, ve a un Dios separado de su creación, un Dios que no entiende quizás las luchas y las debilidades. Por eso que Cristo vino para pasar por las propias debilidades humanas y de esa forma también darnos la posibilidad no solamente de ser salvos, sino que también tener un Dios que nos entiende. Entonces, cuando llegamos a la personalidad del Espíritu Santo, hermanos, nos vamos a llegar entonces a tener un Dios que es tan cercano,
pero que no lo logramos entender. Por eso, ¿qué dice cuál es la postura de los testigos de Jehová en cuanto a Dios? Que Dios creó a Jesús, ¿Ya? Jesús no es Dios. Jesús En no el es fondo Dios, no vino Dios a la tierra, sino que mandó una creación a la tierra. y envió a un Dios chiquito, a uno menor, Sí. ¿ya? Y en cuanto al Espíritu Santo, Que es la fuerza activa de Dios. claro, o sea, si ya hay una herejía con Cristo Jesús, con el Espíritu Santo ya, pero Da lo mismo. más herejía todavía, ¿cierto? Por lo menos a Dios le... Yo sé que una herejía es lo que estoy diciendo, pero entienden lo que estamos hablando. Por lo menos a Cristo le da algo, es un Dios chico. Al Espíritu Santo, nada, Ponen nada. Bueno, ahí tenemos un ejemplo clásico de una postura religiosa que ve a un Dios que quizá creó todo, pero que el Espíritu Santo, que también es Dios, simplemente es una fuerza, un poder y todo lo demás. Hermanos queridos, tengo una pregunta para ustedes. ¿Por qué entonces hay creyentes que piensan lo mismo? ¿Cómo, perdón? ¿Por qué tenemos entonces creyentes que piensan lo mismo a veces que los testigos de Jehová? Porque el discurso es, creen en Dios. Pero cuando llegan al punto de Dios, el Espíritu Santo, pareciera que no es importante. Porque no está el Espíritu Santo con ellos, en ellos. ¿Ya? ¿Qué más? O a Que no veces se, por falta de no se enseña, conocimiento. Ya. Por falta no de se enseña conocimiento puede ser. ¿Cómo? no se enseña del Espíritu Santo. Bueno, porque no tenemos una información a cabalidad. Entonces, queda al lado. Porque nosotros, y yo entiendo, nosotros levantamos la persona de Jesucristo porque Él es la persona. Pero según Hebreos 9:14, como dijimos al principio, fue un asunto trinitario. Es un asunto de la Trinidad. Pastor, Sí, Pastor, puede ser también que en nuestra cultura, sobre todo pensando en nuestra misma corporación Centro Bíblico, donde quizás estamos rodeados de mucho pentecostalismo, nuestros pastores han tenido de alguna manera el temor de que como miembro nos vayamos para ese lado y eso ha hecho que apoquemos de alguna manera al Espíritu Santo. sí. Yo creo que esa es la digamos, la línea conservadora generalmente no lo toma mucho justamente para evitar que haya este tema de como una superexplotación del Espíritu Santo. ¿Entiendes? Pero Pero, pastor, una cosa son las manifestaciones que puede haber en algunas iglesias, claro, digamos, y otra cosa totalmente distinta es la persona del Espíritu Santo, que no claro, tiene nada que ver con la manifestación que hay en algunas iglesias. claro. Pero creo que yo entiendo lo que mencionan ambos, pero justamente el pensamiento de Felipe apunta a la parte más real, ¿cierto? A veces no se enseña justamente para evitar que haya justamente este tipo de búsqueda, hablemos así, de ciertas cosas que son como espirituales, como místicas, ¿cierto? Que pueden llevar a un creyente quizás a una. Ahora, ese es un temor, Felipe, que yo creo que es un temor infundado. O sea, es un temor que yo creo que tuvo cierta lógica en un momento, pero una de las cosas que yo doy gracias a Dios, por ejemplo, yo nací espiritualmente, Dios me permitió nacer espiritualmente en la iglesia de La Cisterna, que más tarde fue el Bosque. Y resulta que la enseñanza que yo recibí fue espectacular, o sea, Biblia pura. ¿Me entienden? Entonces no, era eso, era estudiar. Y cuando uno llega a la persona del Espíritu Santo, lo tenemos que también hacer como estudiamos al Padre y al Hijo, o sea, y esto es fe. O sea, yo tengo que tener fe para creer que Dios es el Espíritu, que Dios Padre existe, ¿o no? ¿O ustedes no necesitan fe para eso? Necesito fe para creer en la obra expiatoria de Cristo. Es fe. Y también debo creer por fe que hoy soy habitado por el Espíritu Santo. Pero esta información quizás quedó un poco relegada. Creo que no con maldad, no por maldad, pero sí creo que quedó relegada y eso hizo que hoy día no tengamos como esa
esta cosa como clara de la inmanencia del Espíritu Santo. O sea, cuando dice, no, yo soy morado, estoy hoy día, el Espíritu Santo habita en mí, bueno, querido, es lo más cercano que ha hecho Dios, ¿o no? O sea, la salvación, claro que sí. Y la salvación que me trajo después la morada del Espíritu Santo, al momento de creer en Cristo, me trae la morada del Espíritu Santo, es lo más cercano que ha hecho Dios el Creador. O sea, es lo más cercano. O sea, Dios sigue ahora caminando con nosotros, ¿o no? Dios el Espíritu Santo sigue caminando contigo. Al trabajo, a la iglesia, a la universidad, a donde tú vayas, a la playa, Dios el Espíritu Santo sigue mostrándote. Por eso que la personalidad que vemos en los puntos que siguen, Él cómo convence, cómo enseña, cómo habla, cómo intercede, cómo guía, cómo señala, sujeta un mismo plan, cómo ministra, regenera, sella, nos llena, etc. Nos muestra que Él puede ser enojado, que lo podemos hacer enojar, lo podemos contristar, entristecer, lo podemos resistir. La gente lo puede sin Cristo blasfemar, e incluso podemos llegar a mentir, hacerle afrente, hablar en contra. Todo esto nos muestra que Él es persona. Escucha bien, el mismo Dios, el Espíritu Santo, que de Génesis 1:1, en su trascendencia, hoy en su inmanencia, está en ti y en mí. Y eso nos hace espirituales. ¿Me entienden? Y eso nos debería desafiar, pero desafiar. Yo que en el sílabo, ustedes van a encontrar un libro sugerido, que es de Riley, se llama Santidad. Es un libraco, es muy extenso. Probablemente no van a tener tiempo para leerlo, obviamente, y pues sí, se lo dan. Pero se lo quiero dejar como simplemente como una sugerencia. Porque cuando hablamos de santidad, tiene que ver con integridad, tiene que ver con ese moldeo de Dios hacia nuestra vida. Entonces, ¿cómo sabemos que Dios, el Espíritu Santo, es inmanente? ¿Cómo tú sabes en tu vida que Dios, el Espíritu Santo, es inmanente? A ver. A través de la convicción de pecado. Bien. Una sería esa forma, que hay alguien, no algo, alguien que nos dice, "Che, esto está no tan bien", ¿sí? ¿Qué más? El discernimiento. También. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Cómo tú ves, Benjamín? A ver, Benjamín, ¿cómo tú ves que el Espíritu Santo es real en tu vida? También, como decía el hermano, cuando me convence de pecado, me llama la atención dentro de mí. También Bien. cuando me anima, también, sí. Bien, cuando nos anima, cuando nos permite usar los dones que Él mismo nos ha regalado, ¿cierto? Uno dice, pero aquí está Dios. Y uno se goza en eso, porque se da cuenta que no es de uno, ¿cierto? Cuando tenemos paz en un momento donde la lógica nos dice que no tenemos que tener paz. Hay alguien ahí, presente, cercano. Pastor, Sí. cuando también nos damos cuenta que la creación habla también de este creador, nos convence de que hay un creador, porque yo el otro día estaba por allá por la cordillera y decía, oye, el Señor hizo de verdad todo perfecto, o sea, y eso también a través, el Señor, es el Espíritu Santo que nos está convenciendo de que es así. Bien. Quisiera terminar, sé que se nos va el tiempo, hermano. Yo quisiera tener como 4 horas más o menos. No puedo. Y ustedes tampoco lo querrían. Vayamos a Juan capítulo 16, con esto voy a terminar. Y para que lo mastiquen. ¿Sí? Esto me encanta cuando ustedes ahora sé que van a empezar a pensar trascendente, inmanente, trascendente.
Capaz que alguno va esta noche a decir, no sé de qué habló Juan, pero estuvo buena la clase. No escuché eso cuando la gente no entiende mucho, dice, la predicación no entiende mucho, pero estuvo buena la predicación. Hermano querido, la trascendencia de Dios es muy importante entenderla, ¿sí? Y espero que hoy día la hayamos un poco nomás entendido. El Dios que no podía ser contenido, crea y deja la creación bajo su sujeción. Y habita con su creación. Trascendencia e inmanencia. La salvación. El Dios de la historia preparó la salvación, muestra su trascendencia al traer esta salvación al hombre y muestra su inmanencia al hacer que su hijo naciera en un pesebre. Y Dios el Espíritu Santo nos muestra su trascendencia al ser creado todo, Génesis 1:1, y nos muestra su inmanencia al habitar hoy día en nosotros. Para que este Dios, que es tan grande, podamos gustar nosotros algo de Él en nuestra vida, que no es muy larga, y que tiene que tener estos frutos de parte de Dios, ¿sí? Juan capítulo 16, versículos 7 al 15, dice lo siguiente. Juan 16, 7 al 15. Pero yo os digo la verdad. Mira, esto es importante. Jesús está hablando, pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Está hablando de Dios el Espíritu Santo como una persona, ¿sí? Miren, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo se ya juzgado. Aunque tengo muchas cosas que decir, pero ahora no las podéis sobrellevar. Versículo 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él, y me encanta esta expresión, Él, tan una persona, Él os guiará a toda la verdad. ¿Por qué? Porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que harán de venir. Verso 14. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Versículo 15. A ver, ¿qué le dice usted el versículo 15, hermano? ¿Qué le dice usted el versículo 15? Todo lo que tiene ¿Es la Trinidad, profesor? Está la Trinidad ahí a pleno, ¿cierto? No dice Sí. Trinidad, pero ustedes ven la Trinidad a pleno. Está hablando Cristo. En general, ¿de quién está hablando Cristo ahí? Juan 16, del 7 al 15. ¿A qué persona se está refiriendo en general? ¿O en particular? Pero en particular al Espíritu Santo. Espíritu Santo. Pero mira cómo termina el versículo 15. Una vez más mostrando quién es Dios y la relación de Dios entre sí y entre su creación. Todo lo que tiene el Padre, está hablando de Dios el Padre, es mío. ¿Quién está hablando? ¿En el texto quién está hablando? Cristo. Cristo. Jesús. Entonces, todo lo que tiene el Padre, está hablando de Dios Padre, es mío, está hablando Dios el Hijo. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Quién es este que tomará de lo mío? ¿Quién es? El Espíritu El Santo. Espíritu Santo. Dios el Espíritu El Santo. Padre. Dios el Espíritu Dios el Santo. Espíritu Santo, ¿cierto? ¿Y quiénes son estos? Y os lo hará saber. La Trinidad. Nosotros, los hijos.
ahí están los creyentes. El Dios Padre, el Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo actuando a favor de su creación redimida. Hermanos, si no valoramos el Espíritu Santo, no solamente lo estamos, ¿cómo fue la expresión que usaste, Felipe? Opacando. Eso. No lo estamos levantando como Dios. Y estamos haciendo casi, perdón que diga esto, yo sé que puede sonar muy fuerte, casi igual que los testigos de Jehová. No necesitamos una manifestación para saber de la relación hermosa del Espíritu Santo con nosotros. Nos bastaría con saberlo, ¿entienden? Con saber que Dios, el Espíritu Santo, está dispuesto a hacernos saber lo que hay en el corazón del Padre y también de lo que hay en el corazón del Hijo. Y en esa presencia espiritual, hermanos queridos, poder vivir. La Trinidad en pleno. Y yo sé que han escuchado ya más de una vez una palabra que se empezó a hacer famosa, que es la palabra corandeo. ¿Han escuchado la palabra corandeo? No. ¿No? Corandeo es la idea de estar frente a la presencia de Dios. Y cuando uno entiende esto, hermanos, es obvio que vamos a luchar con nuestro pecado y vamos a arrepentirnos y vamos a querer ser más santos y vamos a luchar con nuestra carnalidad y nos vamos a arrepentir y nos vamos a dar cuenta que mientras más buscamos a Dios, más pecadores nos vamos a saber, porque Dios se va a ir mostrando en nuestra vida. ¿Sí? Entonces, Dios, el Espíritu Santo, existe, es persona, es trascendente y es inmanente. Cercano completamente a nosotros. ¿Sí? Bueno, hermanos queridos, ¿algún aporte que quieran hacer? ¿Alguna consulta? ¿Quedó más o menos claro? Sí. Sí. Escuchen bien. Si quedan algunas dudas, por favor, escríbanme, mándenme un audio. Yo voy a estar pero sumamente dispuesto a poder a conversar y que juntos crezcamos en esto. ¿Sí? Que juntos crezcamos en esto. Que no solamente sea un pensamiento y que ahora todo es trascendencia, inmanencia, trascendencia. Es más que eso. Es Dios que vino a nosotros. Y en esa venida, Él mandó a su Hijo. Y su Hijo no dejó a su Espíritu Santo. Esta es la sencillez de la Escritura. Y en base a eso nuestra vida tiene que ser cada día mejor. Para su gloria y para su honor. ¿Cierto? ¿Estamos de acuerdo con eso? Ahí está. Amén. Bueno, hermanos queridos, se nos fue el tiempo. Gracias, pastor. Y nos veremos la próxima semana. Estudien el capítulo 3, por favor. Y una vez más, si hay alguna consulta, pregunta, no duden, por favor, en decirlo. Sí. Capítulo 3 ¿De qué? Manual. Del manual. Vamos a estar viendo. Escuchen, en el mismo sílabo van a encontrar por semana lo que vamos a estudiar, ¿sí? Así no se van perdiendo. Déjenme ver si les puedo copiar ahora. Si les puedo mandar ahora a su... déjenme ver si les puedo mandar ahora. Ya. Bien. Bueno, creo que se lo tengo que mandar a ustedes de forma privada. Porque en el chat no sé si me está... No, por lo menos no me está dejando entrar la información al chat, ¿sí? Bueno, pero le voy a mandar ¿cómo se llama? Al
a la plataforma, les voy a mandar el link para que ustedes lo puedan tener, ¿sí? ¿Les parece? Ok. Porque se lo quise mandar ahora por el chat, pero no me deja, no me deja, ¿cómo se llama? No me deja enviarlo. Bueno, se lo mando mejor. Atachar, no permite atachar. Pero por el link o por correo electrónico también. Sí, pensé que se lo podía mandar por acá directamente. Pero bueno, está bien. Bueno, hermanos queridos, ¿alguien quisiera orar? ¿Les parece? Ya, uno solo no todo, pero si no. Ya, pastor, yo oro. Vamos. Nuestro Padre Celestial, queremos agradecer, Señor, sin duda esta maravillosa oportunidad que tenemos de poder conocer más de esta hermosa relación trinitaria que actúa a nuestro favor. Gracias, Señor, por el material que nuestro profesor ha preparado. Sin duda nos desafía, nos enriquece y nos ayuda a comprender mejor más, Señor, su gloria. Padre, gracias y ayúdenos, Señor, a poder entender, Señor, y comprender esta materia tan importante para nuestra relación con usted. Padre, agradecemos en nuestro Señor Jesús. Amén. Yo les mandé